Hola, ¿qué tal? Para este día, jueves 18 de junio, estudiaremos afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. Leo para este día en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vemos cómo nosotros, cuando debemos enfrentar dificultades, cosas complicadas por analizar, por entender de la palabra de Dios, debemos hacerlo de una sola forma. Si este elemento que es la Biblia, si esto que es inspirado por Dios es espiritual, pues la única forma de entenderlo es a través de algo espiritual. Y eso solamente lo podemos lograr a través de la oración, a través de encomendar nuestras mentes y nuestros corazones al cielo, para que sea Dios mismo que nos provea esa capacidad de discernimiento y así poder comprender las verdades que se encuentran en la Biblia, porque caso contrario, vamos a empezar a sacar conjeturas, a traer teorías externas, a escuchar palabras de hombre, y nos vamos a alejar realmente de lo que la Biblia tiene como significado en sí misma. Tenemos que, este ejemplo que estoy citando en la lectura de hoy, nos muestra a unos discípulos, a unos apóstoles que eran los bereanos. Imagínense que llegó Pablo y Silas a Berea y empezaron a predicarles. Y esta gente lo que hizo para poder discernir, para poder confirmar si estas cosas eran así, lo que les estaban predicando Pablo y Silas era remitirse a las escrituras. No dijeron amén a priori, no. Vamos a corroborar, vamos a confirmar, vamos a orar al Señor para que sea Él quien nos dé la luz de poder entender esto que se nos está predicando. Y así lo hicieron. Después de eso es que entonces ellos pudieron recibir con prontitud lo que se les estaba diciendo. En la Biblia hay muchos pasajes complicados, un poquito más difíciles de entender que otros, pero hay herramientas que nos pueden servir, hay métodos que nos pueden servir a nosotros para poder entender lo que la Biblia dice. Por ejemplo, está la concordancia. Eso es esencial para poder entender. Buscar bajo esta perspectiva, poder encontrar muchos otros textos que pudieran hablar del mismo tema. Otra herramienta que nos puede servir, yo tengo uno que es un interlinear, que nos puede ayudar para encontrar el texto original. ¿Qué dice el texto original? Porque muchas veces el texto original, hay dos textos que pueden contener una palabra idéntica, pero que en la traducción se tradujo de manera distinta, pero es la misma palabra en el original. Entonces, este tipo de cosas son las que nos van a ayudar a entender mejor las cosas y desde luego también entender los contextos y así de esa forma poder captar mejor de lo que está hablando el profeta o el apóstol, según también, y se da mucho en el Nuevo Testamento, en las cartas, qué tipo de problema, qué tipo de iglesia, cuál era su ideología, cuál era su cultura. Todos esos elementos también son importantes para poder entender. Pero sobre todo lo que mencioné al principio, la oración, mucha espiritualidad, mucha dedicación y mucha dependencia de Dios, porque es Él el que inspiró y es el mismo que nos puede dar la sabiduría para entender la Biblia. Que Dios en su misericordia nos bendiga.